les doy las gracias a Gaias por estar acá en este ejercicio del Centro de Documentación Musical de Jordán. Esta audición comentada tiene un objetivo primario y es pues, aportar a la construcción de la memoria musical de la ciudad. Esta charla la estamos grabando en audio. Este audio nosotros lo editamos, lo depuramos, lo ingresamos a la colección del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, es decir, queda en la colección de la ciudad a través del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, porque lo que estamos haciendo nosotros aquí es registrando la memoria musical de la ciudad, sus músicos, los discos, los festivales, las historias que están en la cabeza de mucha gente, pero que están solo ahí, muchas de esas historias. Y pues más allá de eso es importante que en un futuro tengamos las voces de ustedes, ¿cierto? Hablando de sus discos, hablando de los procesos de la banda. Nosotros como Centro de Documentación pues abrimos en el 2017 desde ese contexto rápido, en esta casa que fue fundada en 1891, que le contaba ahorita Merchan a Freddy, es una casa por donde ha pasado Manuel Mejía Vallejo, por donde ha pasado Jorge Elías Gaitán, estuvo aquí conversando, Olaya Herrera, Garzón y Collazo, bueno, una cantidad de gente importantísima que ha hecho parte de diferentes momentos de la cultura del país, ha atravesado la ciudad acá. Eso es clave. Este fue un lugar muy importante de las audiciones de los primeros materiales sonoros que llegaban a la ciudad a través de la pianola también, luego el Traganíquel, en fin, un gran bailadero, y se transformó el Centro de Documentación en 2017, integramos el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y lo que estamos haciendo es aportar a la construcción de esa memoria musical de la ciudad. Esta audición comentada la hemos hecho con distintos proyectos, desde Puerto Candelaria, pasando por Alcolíricos, el Grupo Suramérica, Alejo García, y es contar las historias que hay detrás de las canciones, cómo las canciones y los discos reflejan y traducen momentos de la vida de los grupos, cómo dialogan con la ciudad, cómo están leyendo su mundo y cómo eso queda reflejado en esas canciones, por qué o no el título de ese disco. Son muchos temas, aquí vamos a hablar de algunos, eso va a quedar registrado. Entonces, sin más, de derecha a izquierda, Merchan, gracias hombre por venir, por aceptar la invitación. No, hombre, muchas gracias a vos, hombre, Santiago, y qué bueno que esto se haga para que la ciudad se dé cuenta de muchas cosas que han pasado y no quedan registradas, y muchas cosas que se viven, y más en el ámbito underground, que a veces desconocen la realidad de muchas cosas. Santiago, no, muchas gracias, excelentes estos espacios como para conocer más allá de lo que logra uno ver en el escenario, conocer de pronto a las personas y todo lo que está detrás, y creo que también es muy importante, es lo que lleva a que uno muestre eso en el escenario. Santiago, muchas gracias nuevamente, te lo manifiesto por el espacio, por permitirnos estar acá en un espacio que tiene tanta historia como lo has mencionado anteriormente, y poder registrar y poder dejar en el archivo algo que realmente se puede mantener durante el paso del tiempo y que es lo único que va a quedar después de que ya las cosas pasen como seres humanos, y que nos permite pues de pronto mostrarle a las nuevas generaciones lo que sucedía, y es importante ahora que existe la tecnología, que existe tanta cosa que nos acerca al mundo y que pues hagamos parte de ello. Es para nosotros muy importante, y nuevamente pues, gracias por la invitación. Santi, sí, muy agradecidos, muy contentos también pues como de hacer parte como de este registro, contar un poquito como todo eso que pasa detrás de todos los discos, de la historia de la banda, que además ha sido pues como muy variada, muchos cambios, muchas evoluciones, ha habido pues como muchos trabajos detrás de este material, y bueno, importantísimo que la gente lo conozca pues también. Bueno, Santi, un gusto estar aquí. Es bueno poder mostrar acá desde otro ámbito, en este caso pues de poder hablar. Normalmente no tenemos esa oportunidad, o muy pocas veces se logra hacer, pues contar, como están hablando mis compañeros, todo lo que hay detrás como del grupo, de los discos, las canciones, pues en general, muchas cosas que la gente no conoce.
estamos muy contentos, muy agradecidos y esperemos pasar un buen rato. Santi, muchas gracias por la invitación. Le voy a contar cosas que no se saben de la banda y apruebo todo lo que ellos han dicho. Estoy de acuerdo. Y más. Bueno, ustedes gracias muchachos. Nosotros digamos que en esta audición comentaba pues en ese propósito de registrar la ciudad, los músicos, su historia y demás, hay algo que es clave y es que queremos que las audiciones comentadas nos ayuden a entender también el porqué de un sonido o de una banda en un contexto histórico particular. Ahorita conversaba con Carlos, hablábamos un poquito del metal gótico y hablábamos de esos 80, ¿cierto? Hablábamos de Reencarnación, o sea, Parabellum, Tempus, Secrión, Agresor, Masacre, luego vendría Thanatos, Witchtrap, que antes fue otra banda, y llegamos a mediados de los años 90 y pues aparece el gótico en la ciudad, que es en los 90 cuando aparece. A esa conclusión llegamos Carlos y yo. No sé si me gustaría que ustedes me contaran y que Merchan me hablara efectivamente de cómo fue empezar esa escuela, esa búsqueda de aflicción que luego se consolidó en Gaia's Pendulum, pero de una ciudad de un metal ruidoso, muy artesanal, además como empezó, ¿cierto?, con los equipos que existían, a un sonido que luego empieza y que pues por supuesto es un sonido del metal gótico donde hay un refinamiento de ese sonido en el buen sentido. ¿Cómo fue empezar en ese momento esa transición, esa búsqueda, esa información que llegaba afuera para empezar con ese proyecto, teniendo en cuenta ese contexto anterior? ¿Cómo empezó ese sonido rudo, fuerte del metal en la ciudad? Bueno, a ver, Gaia se inicia, como tú lo dijiste, siendo una banda de death, ¿cierto? Con ese sonido de la ciudad crudo, con todo lo que estaba pasando y que teníamos de referente las bandas nacionales también, como lo dijiste, y empezó como esa búsqueda en material que llegaba, ¿cierto? Referentes que llegaban. Uno de los referentes grandes de Gaias fue Tiamat, y yo creo que ahí empezó todo. Qué tan interesante, es pesado, es fuerte y tiene unas atmósferas y unas cosas muy interesantes. Entonces ahí empezó como la búsqueda. Bueno, necesitamos entonces otros músicos, y ahí es cuando nos preocupamos por buscar un teclista, ¿cierto? Que antes era un bajista, que fue Miguel Góngora, y llega con este sonido y llegamos a empezar a depurar todo esto del metal estridente que nos gusta demasiado también, y todo esto a ponerlo como, a pintarlo, a maquillarlo, ¿cierto? Y nos ponemos como en la investigación también de la parte estética y bonito de lo que venía detrás del metal gótico. Entonces empezar a hacer como esas fusiones. Lo pueden ver en los primeros trabajos, que hay unos pasajes demasiadamente rápidos, bajan a unos pasajes supremamente lentos, que hasta para la época fue como algo muy difícil de hacer, porque era como no acostumbrarse a un metrónomo, el cual veníamos de una parte cruda de hacer metal, ¿cierto? A encontrarnos con esos bajones y con todas esas atmósferas que empezamos a jugar dentro de la música. Y yo creo que ahí fue como que nos fuimos enamorando, entonces metiendo más como la parte de las líricas, de qué se va a tratar, qué es lo que está pasando. Las líricas hacía parte de todo el equipo de trabajo en esa época. Hablo del 2005, del 2012 en adelante aproximadamente, hasta llegar ya al 2000 a grabar el Vité, ¿cierto? Entonces fue como un aporte de todos. Contábamos también con unos artistas en la época que estaban estudiando artes, que estaban estudiando diseño, todo esto, y se empezaron a empapar de lo que estaba pasando afuera, en Europa, de la música que se estaba moviendo, de Uterio, de bandas muy así, muy orquestadas, y cómo lo podíamos hacer nosotros a nuestra manera. Y así fue como fue creciendo Gaias. ¿Cómo lo recibió el circuito en ese momento? Cuando ya montaron a ese sonido, cuando ya dejan el dead atrás y empiezan a solidificar ya otra búsqueda. ¿Cómo fue la reacción en los conciertos, los primeros shows? Bueno, es muy particular. Mira que los primeros conciertos de Gaias fueron con Pagan Fears,
¿cierto? Que era la banda de Mauricio Montoya Wood Metal, con, no me acuerdo, la banda del chino, hombre, el Milenio, con Pagan Fear, con Eternal, ¿cierto? Empezamos a mover ya esta parte y fue muy aceptado, fue demasiado alegría para nosotros ver de unas bandas de death metal puro, clásico, crudo, a escuchar un Gailas, ¿cierto? Nosotros nos preocupamos mucho por la puesta en escena, entonces eso fue rompiendo como varios esquemas. Qué tan interesante, yo veo esta banda por su puesta en escena, pero a la vez me está gustando su música. Yo escucho esta banda por su música, pero a la vez me está impactando lo que están entregando. Entonces éramos de proyecciones, éramos de montaje, decíamos de respetar mucho el público. ¿Existió siempre respeto, digamos, de parte de la gente? Digamos, desde la predominancia, ¿cierto? Porque sí, todo puede ser relativo, pero desde predominaba el respeto a estos manes que, o ¿cómo era? Pasaba de todo, ¿cierto? Hubo mucho respeto por lo que estaban viendo y lo que se estaba entregando como banda. O sea, había una entrega de Gailas como tal, al público, como en una puesta en escena y en lo musical, ¿correcto? Y aparte de esto, había mucho reproche porque empezaron como a tildarnos y a señalarlos como los mariquitas del metal, ¿cierto? Y todo eso. Y es más, eran hasta mismos amigos de uno de la infancia, ¿cierto? Yo me levanté por decir algo con todo lo que alguna vez llamaron las cabras, todo esto en el centro, con Tao Pagan Fears, con todo esto loco, la llaga, Necroñata, etc. Entonces esa gente ya empezaron a tildar, pues ya empezaron a tirar. Pues esto no es metal, esto y lo otro. Yo tenía un mini estudio en mi casa, iban a grabar allá para acabar de ajustar cositas, tanto que también Frankie pasó por la casa. Y entonces era muy loco, y también en el ensayadero pasó Neus, pasó Averno. Entonces nosotros éramos un parche de Gradet de la época, nosotros éramos un parche súper bacano y súper unido, y empezó a haber todas estas diferencias, pero no fue tanto por Gailas, sino como por simplemente tildar que estaban en contra de lo que se estaba escuchando en la ciudad como metal, como tal, como la crudeza, ¿cierto? Ya después con el tiempo sí fue avanzando un respeto y como una admiración. Bueno, estos se están sosteniendo, estos manes que salen trabajo, seguimos trabajando, empezamos a rotar, a girar, etc. Y se gana un respeto, pero se gana un respeto desde lo musical, desde la entrega, desde el amor, sí, desde la pasión por lo que se estaba haciendo, y nos preocupamos demasiado por hacer buenos espectáculos. Es tanto que Gailas se dio el lujo de abrir el Porfirio Barbajacó. En su época no se hacían conciertos de metal, entonces en esa época yo me senté con la gente del Porfirio y bueno, vamos a trabajar acá, les interesa. Los enviados de Santa, con Eterna nuevamente, creo que Tenebrae también pasó por el Porfirio con nosotros, y nosotros éramos autogestión, todos los eventos los hacíamos nosotros, correcto. Entonces era un problema porque era, bueno, entonces si me dañan una silla me tienen que pagar tanto, esto y lo otro, y como éramos tan llaves, entonces por decir la gente que acomodaba las personas dentro del teatro y estaban pendientes de que no comieran, no consumieran licor, no fumaran, en la época eran todos los que eran lobos en contra de Cristo, que es muy paradójico pues todo esto. Entonces se empezó como a formar como, o sea, esta gente tiene su rollo, o sea, están apuntándole a todo, y de ahí también nació de que en el Porfirio se hagan conciertos actualmente. Bien, gracias Mercho, ese contexto creo que es fundamental, ¿cierto? Para entender esa conexión entre esa ciudad que venía de atrás con ese sonido agresivo, fuerte, salvaje, y los 90s, que fue esa diáspora de músicas cuando, digamos, el rock, y bueno, es cuando empieza el ska, es cuando el metal se ramifica también, el punk, el hip hop, ahí es que, digamos, se fortalece una cantidad de sonido, la electrónica, es que es bien, como que todos empiezan con pinceladas, los 80, los 90 fueron determinantes. Entonces es clave tener ese contexto, gracias ahí por aportarnos desde esos elementos. No, y sabes que también, Santiago, la predominancia de Gailas dentro del gótico.
porque aquí empezaron ya después otras variantes, que fue el thrash, el speed, otra vez el death metal, ¿cierto? El sinfónico, etc. Gaia siempre se sostuvo. Nunca, pueden ver en los trabajos y en los ejemplos que ha hecho Gaia, nunca como que ha cortado de su esencia, desde lo que fue desde el principio hasta lo que es ahora. Siempre, digamos, hay una mezcla entre el caos y la calma en Gaias. Eso ha sido característico en esos discos. Pero para que nos centremos y escuchemos una primera canción de esta audición comentada, pues hay una antecesora a cierto que es un demo, pero este es el primer larga duración como tal, donde siempre ha estado como centro, digamos, como parte del centro de la obra de Gaias, el hombre, su diálogo con la naturaleza, la tierra, la búsqueda del equilibrio, en fin, desde diferentes perspectivas. ¿Qué podemos contar de este Vitae, que es vital, ¿cierto? Es vitalidad. Aquí pues vemos la figura que es como una crisálida. Ajá, una crisálida. Es como un hombre ahí medio oculto, eso es con un árbol. Eso es, a ver, este disco tiene mucho misterio, mucha cosa. Ajá. De lo que estábamos como jóvenes creciendo en el momento, ¿sí o qué? Entonces, como te decía, pues que habían varios artistas, Juan, y diseñadores, Lolo, etc. Esa es la cara de la abuela de Juan David, el primer vocalista de Gaias, y se texturizó en un árbol. En un árbol, sí. El Vitae es currículum vitae, entonces ya la locura de Lolo en su época y todo esto, pero no lo tiremos tan crudo, que sea un Vitae, ¿cierto? Un vitae, como tal, pongámosle la tilde. Entonces es como nuestra carta de presentación, con un disco que ha sido muy bien aceptado y ha gustado mucho, y las variantes que tiene. Entonces ahí empieza ya el movimiento de las líricas, de una voz gutural con una voz más suave, ¿cierto? De un inglés y un español. Entonces eso es una locura. Ese trabajo fue hecho, en resumidas cuentas, con mucho amor, sin entender muchas cosas de lo que estaba pasando para la época, para nosotros como jóvenes, sino simplemente el amor de estar ensayando y ser constantes en la música. Sos el sobreviviente de esta nómina, fundador, además. No, Gaias, sí, yo soy el fundador de Gaias. Yo empecé con Gaias, convoqué a Johan, que en su época era de Usted tiene muchos años. Hombre. Convoqué a Johan, que él tocaba en su época con Hechizo, que era la banda de Marcelo, el baterista de La Pestilencia, La Oruga y Johan, ¿cierto? Entonces yo venía. Sephiroth fue después. Sephiroth ya fue una banda que tuve yo con Popeye, Holocausto. Yo empecé, la carrera mía empezó por ese lado, con Sephiroth, con Popeye, con Jairo el Pollo y con Federico Lictopaya, ¿cierto? Ese era otro parchecito, era un estilo muy trovo, muy vieja guardia, mucho antes de Gaias, pues. Bueno, yo creo que hagamos algo, y es que uno de los compañeros que está acá, Nomer Chan, que escuchemos una canción de este Vitae, pero que no sea Merchan el que la proponga, sino uno de ustedes, que digamos, a partir de la conexión en los conciertos, de los repertorios, de lo que escribe la gente en redes, ¿qué canción puede condensar un poco la búsqueda de este trabajo discográfico? Bueno, como venimos hablando, es una obra prima y casi maestra, pues podríamos decir, del grupo. Es fundamental que en los conciertos no pueden faltar ciertas canciones. En este caso yo recomendaría Paraíso, por ser una de las canciones con más cambios, como decía Merchan, que tiene esos momentos que se acelera, que baja, o sea, tiene un montón de momentos que se puede notar como la intención que tenían en esa época de no solo hacer como atmósferas. ¿Qué te dice esa canción a vos? ¿Qué te dice esa canción a vos?
Pues el mensaje de la canción es muy claro. Pero a vos, digamos, desde experiencia, Ah, no, ya no no. sin conocerla a fondo, pues, lo Pues conceptual. la canción en su época, cuando yo conocí el grupo, curiosamente fue la canción con que abrieron, si mal no recuerdo, que fue un Med Rock 2002. La canción tiene una mística, pues transmite demasiado desde que entra uno, como que va a pasar, y empieza a tener ese montón de cambios que lo va llevando a uno, pues es algo como pasional. Mercho, ¿qué quieres agregar sobre esta canción para escuchar? No, es pasional. Hay anécdotas muy divertidas, como te decía, por decir con esa canción, y son pasajes que son verdaderamente sexuales, en el cual la batería sí es como estando en una parte de su coito, ¿cierto? Como te digo, de la locura de jóvenes, de hablar y entonces qué va a pasar y esto, así fueron creadas varias baterías. ¿Sí me entiendes? Lo hablo de la parte de la batería. Ahora de la parte del conjunto, sí, es lo que dice Snell, es esa parte pasional, es esa parte de fuerza y de deseo de querer mostrar y salir, y por eso tantos cambios, de querer mostrar de pronto la habilidad que teníamos en ese momento en un instrumento, que era también muy complejo. Vamos a escuchar un fragmento, ¿listo? Preséntela como si estuviera en radio, Merchan. Sí. Entonces vamos a escuchar del trabajo. No, se fue la audiencia. No. Listo. Al Entonces, aire, Andrés Merchan. vamos, estamos aquí, Andrés Merchan, baterista de Gaias. Vamos a escuchar Paraíso del trabajo Vinte.
vamos a ir bajando ya la canción. Soledad es de este disco. Soledad, ¿por qué se convirtió en ese himno? O sea, ¿qué fue lo que conectó a la gente con esa canción? Pues no, para no dejar pasar eso en vano, pues porque creo que es importante. Yo creo que Soledad marcó precisamente eso, que veníamos de muchos sonidos estridentes, de bandas de metal, sin tener de pronto algo como quizás una balada, correcto, aunque yo tampoco la denomino como tan balada, ¿sí o no? Es más, hay otra versión mucho más vieja del Soledad que está grabado en el Vité, que no la grabó Edgar Perseo. Allá empezó como la ruta de grabación de Gaias como tal. Este Vité fue donde Ceballos. Sí, el Vité es donde Ceballos, pero antes del Vité había un demo con Lágrimas de Arena, con Soledad, que fue una versión como muy black metal para su época, sí. Bien, vamos a seguir conversando entonces. Es importante si Ringo, Carlos o alguno de los presentes tiene alguna pregunta, un aporte, un dato adicional, una anécdota con un concierto, perfectamente lo puede hacer, o una pregunta. ¿Listo? Esa es la idea también de la audición comentada, pero eso es comentada, es como la escucha, pero escucharnos además de la música y platicar entre nosotros. Hay algo que pasa con los discos, y es que las personas, cuando nos habituamos a las cosas, a veces las llenamos de obviedad, entonces como que no trascienden, como que ya tengo los discos de Gaia's Pendulum arrumados, ¿cierto? Pero ¿qué se siente tener un disco en la mano? O sea, ¿qué se siente tener el disco de tu banda en la mano? ¿Cierto? Como que yo nunca, a los músicos que hacen les preguntan eso, o sea, tener un disco, la respuesta típica ha sido siempre, no, eso es como tener un hijo, es padre de un hijo, pero pues, o sea, si yo me siento, abro el disco, miro las letras, donde se grabó, si recuerdo la construcción gráfica, cuál fue el concepto, cómo fue el viaje de las canciones, eso es un momento de la vida muy importante para que demos el salto efectivamente con este segundo trabajo discográfico de Scarlet Vision. Sí, a ver, el pensamiento mío ha sido siempre la inmortalidad, ¿sí me entendés? Yo soy mucho de la vieja guardia y muchos de los grupos de la vieja guardia que me gustan, muchos ya no existen, no hay músicos que ya no existen, pero predominan y están. Entonces yo decía, qué tan bueno yo grabar un disco, porque con el disco me voy a hacer inmortal. En cualquier momento de la época, cualquier nieto, bisnieto, etcétera, ven, mi abuelo tenía este disco, escuchemos que escuchaba este loco en esa época. ¿Sí o qué? Pero ese el abuelo ya, o sea, ¿qué pasó ahí? Bueno, entonces, por eso, por otro lado, otro bisnieto. ¿Sí me entendés? Entonces era como esa parte de me voy a hacer inmortal por un sentimiento que yo expresaba por medio de la música, ¿cierto? Ahora ya más madurada la idea es como, pues puta, se hizo realidad, o sea, qué tan bacano que ya van 4 discos de los cuales se va sembrando semillas, 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 y va a llegar el momento en que uno ya no exista y va a estar el disco dando vueltas en cualquier parte.